Muy tarde fue que supe de aquel secreto. Nadie en mi familia me había dicho nada de cómo mi padre había estado ocultando aquello durante tanto tiempo. Sin embargo, era verdad. Y una vez que lo supe, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Desde que era niño siempre vi a mis padres como una pareja alegre, feliz, sin problemas ni conflictos, sin algo que nos hiciera pensar que en casa había algo oculto entre ellos. Desde siempre nos fue bien. Vivíamos en una colonia de clase media. Yo iba a escuelas particulares, y aunque no era algo que me pusiera en una situación privilegiada, sí me daba cuenta que no estábamos en la miseria. La primera vez que lo noté fue cuando Lola, la señora que iba a hacernos la limpieza, un día llevó a su hijo con ella. Se llamaba Pepe, y desde el primer momento me llevé muy bien con él. Jugábamos en toda la casa, y nos la pasábamos riendo muy alegremente. Fue por esto que después de varias horas en que yo le enseñé algunos de mis juguetes, y que le platiqué de mis viajes en vacaciones, él simplemente bajó la cabeza y se quedó en silencio. Yo de inmediato noté que se sentía avergonzado, triste o tal vez intimidado. Fue por eso que le pregunté qué sucedía, por qué repentinamente había borrado su sonrisa. Y fue entonces que me dijo que él, en la calle donde vivía, había escuchado de todas esas cosas, las cuales solo le pasaban a niños ricos, a los niños mimados. Yo en ese momento no entendía a qué se refería, y fue entonces que me dijo su situación de vida. En su casa no tenían regadera para bañarse. Se debían levantar temprano y calentar agua en ollas de metal. Tenían tan solo una televisión muy pequeña, la cual apenas si recibía la señal de la antena. Sus paredes eran de ladrillo, sus techos de lámina, razón por la cual en invierno pasaban mucho frío. Y su padre, a quien él quería mucho, la verdad es que no lo trataba tan bien a él y a sus hermanos. La mayor parte del tiempo estaba enojado, peleaba mucho con su madre, y continuamente discutían por el dinero. Así era. Aquella familia era muy diferente a la mía. Todo aquello que me contaba era completamente extraño para mí, ya que no tenía idea de la miseria que mucha gente vivía a diario. Fue precisamente después de eso que empecé a notar las diferencias económicas en mi entorno. A partir de esa plática veía atentamente por la ventana del carro. Notaba a toda esa gente que limpiaba parabrisas en los semáforos, a gente que mañana tras mañana caminaba arrastrando sus cobijas en las banquetas, y todas esas demás personas que se la pasaban vendiendo dulces o cigarros en el crucero tratando de ganarse la vida. Además, a partir de ahí me di cuenta que muchos niños de mi edad no iban a la escuela, que los pobres se la pasaban entre los carros vendiendo chicles, actuando como payasitos y ganándose la vida desde temprana edad por tan solo unas monedas. Fue ahí que la vida me pareció muy injusta. Si bien yo no tenía la culpa de ser alguien con una situación económica holgada, sí que me interesé enormemente en saber cómo es que mi padre y mi madre se ganaban la vida. En algunas pláticas había escuchado que ellos no siempre habían tenido esa fortuna, al igual que aquellas personas de clase pobre que veía a diario. Ellos contaban que en su niñez habían tenido que trabajar con los abuelos. Mi padre por años había acompañado a su padre en un puesto del mercado. Desde niño lo ayudaba acomodando las verduras que vendía, levantándose temprano y muchas veces cargando bultos pesados en su espalda. El caso de mi madre era similar. Ella de pequeña había trabajado en una panadería. Ayudaba a mi bisabuelo limpiando las charolas, barriendo los pasillos y ofreciendo pequeños pedazos de pan en la entrada de la tienda. Conforme fui creciendo pregunté cómo habían salido de aquella situación, y simplemente decían que era gracias a la universidad.
al título de profesión que les había conseguido un buen trabajo. Sin embargo, nunca decían a qué se dedicaban exactamente. Solo mencionaban que desde unos años atrás habían empezado a trabajar para don Vicente. Se trataba de un señor de 60 años, quien tenía una oficina a la que apenas visité unas cuantas veces. Y vaya que recuerdo el lugar. Se trataba de un despacho bastante viejo, un lugar lúgubre, lleno de libros por todas partes, de muebles de madera, de pinturas al óleo las cuales me daban mucho miedo. Parecía como si lo hubiera decorado con una intención de hacerlo ver como un espacio oscuro, tenebroso y muy añejo. Pero lo peor era el aspecto del viejo. Se trataba de un anciano flaco, completamente arrugado, de rostro cadavérico, el cual siempre mostraba una sonrisa macabra en su cara. No recuerdo mucho de aquellas visitas, pero lo que sí me quedó grabado en la mente fue una ocasión en que con su mano llena de lunares y con la piel colgada entre los dedos, quiso ofrecerme un dulce. Aquello me dio mucho miedo. Yo simplemente le di la espalda y corrí a abrazarme a las piernas de mi padre. Después de esa ocasión nunca volví. Mi madre en realidad no trabajaba del todo para aquel señor. Sin embargo, llamaba a casa y le decía por teléfono algunos encargos que debía preparar para que mi padre se los llevara a su oficina. Aquello era lo único que recordaba de ese trabajo. Mi padre nunca parecía tener una actividad clara. Solo oír cada que lo llamara sin importar la hora. Así era. Podían ser las 9 de la mañana, las 8 de la noche, o incluso las 2 de la madrugada. El caso es que él debía responder al teléfono, y en cuestión de minutos ir cada que lo solicitara. Era por eso que nunca tuve claro en qué trabajaban mis padres. Los años pasaron, y en una ocasión en que yo estaba levantado hasta tarde haciendo una tarea para la secundaria, fue que escuché sonar aquel teléfono. A los pocos minutos vi a mi padre poniéndose su saco y caminando hacia la entrada de la casa. Eran las 3 de la mañana. Yo le pregunté por qué debía de salir sin importar la hora, cuestionándole si aquel encargo no podía esperar hasta el día siguiente. Sin embargo, mi padre no respondió, y su reacción fue completamente ajena para mí. Con un rostro muy serio se detuvo en el pasillo y simplemente me miró fijamente a los ojos. Ahí me di cuenta que mi padre me miraba con un semblante nunca antes visto por mí. En mi memoria él siempre había sido alguien sonriente, comprensivo y de carácter dócil. Sin embargo, en aquella ocasión era alguien completamente diferente. Su rostro era parco, serio, su ceño estaba fruncido, y viéndome sin moverse hizo que yo bajara la mirada. Así es. En ese momento no respondió nada. No dijo nada. Solo se me quedó viendo como si yo fuera su enemigo. Aquella vez mi propio padre me dio miedo. Al escucharlo salir sentí como si yo hubiera hecho algo incorrecto, como si lo hubiera incomodado. Nunca había recibido una mala mirada de mi padre. Y esa noche, no solo me veía como si no me quisiera, sino que además lo hacía justo después de esa llamada de don Vicente. Pasados unos minutos me fui a dormir, y a las 6:30 de la mañana fue que escuché que mi padre volvía a entrar a la casa. Yo ya me había despertado porque a esa hora me preparaba para ir a la escuela. Fue así que escuché cómo entró a la sala. Yo me asomé por el barandal, y fue entonces que pude ver que él iba directamente a su estudio en la parte trasera de la casa. Así era. Ahí fue que por alguna razón me di cuenta que ese lugar
que ese pequeño cuarto, el cual desde pequeño siempre vi cerrado bajo llave, era el lugar al que llegaba cada que venía después de ir al llamado de don Vicente. Aquello me generó muchas preguntas y muy pocas respuestas. Si bien yo sabía que ese era su espacio de trabajo, su lugar de empleo, nunca había tenido curiosidad por saber qué había dentro. Jamás lo había notado, jamás lo había tenido en cuenta. Pero mi padre siempre había tenido celosamente cerrada esa puerta de su estudio. Ahí fue que todo en mi vida cambió. Desde ese momento no pude quitar de mi cabeza el poner atención a cada llamada de don Vicente, a cada salida de mi padre, de las veces que llamaba a mi madre para pedirle encargos, los cuales eran tareas que secretamente ella cumplía. Cada que mi madre recibía una indicación de aquel anciano, ella salía por las mañanas desde muy temprano. Nunca decía dónde iba. Solo salía para horas después regresar casi siempre con un paquete cerrado entre las manos. Aquello yo siempre lo había visto como algo normal. Pero fue hasta esos días que me di cuenta del extraño secretismo con el que mis padres actuaban. Mi madre siempre llegaba con el mismo tipo de paquetes. Envoltorios en papel de estraza que amarrados con cuerda y empaquetados celosamente con una nota en el frente, siempre eran entregados a mi padre en cuanto él volvía. Aquello cada vez me intrigaba más. Aquello cada vez me dejaba más dudas. No solo por el secretismo y misterio con el que se hacía, sino porque al ir creciendo me fui enterando que las familias de mis compañeros, que las familias de mis amigos y conocidos, para nada tenían un comportamiento como ese. Por más que aquello durante toda mi niñez yo lo vi como algo normal, en el momento que me volví adolescente, fue que noté lo extraño que era. Mis amigos sabían todo de sus padres. Mis amigos no tenían cuartos prohibidos en sus casas, y ninguno de ellos parecían tener una situación familiar idéntica a la mía. Al contrario, era como si de un momento a otro yo me diera cuenta que vivía con padres que su comportamiento era completamente anormal. Los años pasaron, y tratando de alejarme de dicha situación fue que comencé a salir con una jovencita, Luciana, una vecina que había conocido en una fiesta de la preparatoria. Solo que aquella situación había sido algo extraña. Recuerdo que fui a esa fiesta, y desde que llegué, aquella jovencita no me quitaba la mirada de encima. La realidad es que era raro, pero al ser una jovencita muy bella, la cual no paraba de reírme y buscarme la cara, para nada me negué en conocerla. Aquello fue como si el destino nos hubiera juntado. Luciana tenía los mismos gustos que yo. Luciana tenía casi la misma edad que yo, y además compartíamos una química imposible de replicar. Fue así que desde entonces comenzamos a salir juntos. La llevaba a mi casa, la llevaba a mi escuela, la llevaba con mis amigos y siempre estaba de buenas. Era como si estuviera a mi disposición, como si se desviviera en siempre estar a mi lado y hacerme sentir bien. Además, cada que platicaba con ella entendía y complementaba todo lo que decía. Se portaba muy comprensiva con mi aspiración de estudiar leyes, con mis gustos de música e incluso de deportes a los que yo era aficionado. Se trataba de la mejor compañera que jamás hubiera tenido en toda mi vida. Fue por eso que aquel día que estábamos solos en la sala de mi casa, me decidí a contarle todo sobre mis padres. Le dije todos los detalles que me inquietaban. Le dije todas aquellas cosas que me parecían extrañas. Le dije todo aquello que me hacía pensar que tenían secretos los cuales no conocía. Sin embargo, nada. Luciana no dijo nada. Con una sonrisa en su rostro trató de calmarme, y cambió la plática como si ya no importara. Aquello me pareció extraño. Sin embargo, antes de que pudiera analizarlo o cuestionarlo, fue que algo aún más inusual sucedió en mi casa.
Cuando mis padres llegaron, Luciana rápidamente se levantó a la cocina. Dijo que tenía una sed tremendamente seca, y como si se tratara de un código que yo no conocía, mi madre de inmediato corrió detrás de ella para alcanzarla. En ese momento me quise levantar del sillón. Sin embargo, mi padre, según él discretamente, simplemente se sentó junto a mí y me cerró el paso. Yo noté que algo sucedía. Noté que algo no estaba bien. Sin embargo, no respondí. Y para cuando me di cuenta, Luciana y mi madre ya habían salido de la cocina. Solo que aquello era aún más extraño. Mi madre, tomándola del hombro, la encaminaba hacia mí. Y juro por mi vida que ambas venían con una sonrisa la cual era completamente extraña, completamente fingida. A partir de ahí yo sabía que algo no estaba bien en casa. Esa noche el miedo me invadió. No le dije nada a nadie. Simplemente me quedé completamente callado y guardé silencio durante varios días. Pasada una semana no supe qué hacer. No supe cómo reaccionar. Mi novia me buscaba insistentemente, pero yo simplemente no le respondía. Mis padres extrañamente trataban de hablar conmigo, de saber por qué según ellos yo actuaba de forma rara, lo cual era extraño, ya que en realidad nunca habían cuestionado mi comportamiento. Era como si supieran algo, como si sospecharan algo. Además estaba aquello. Por alguna extraña razón mi padre había comenzado a pasar día y noche en su estudio. Antes solo entraba para meter o sacar cosas, pero desde aquella situación ya se la pasaba varias horas allá adentro. Se escuchaban ruidos, como voces, como pisadas y movimiento de muebles. Aquello no tenía sentido. Aquello no era normal. Aquello me aterraba por completo. Además, algo muy mal olía en la casa. De la nada podía sentirse un aroma podrido. Un olor a hierbas húmedas y malolientes. Yo ni siquiera podía dormir, ya que aquello me causaba pesadillas. Y fue por esto que yo decidí hacer algo al respecto. Un jueves por la mañana salí temprano de casa. Fingí ir a la escuela. Sin embargo, yo me iba para no volver atrás. Llevaba un poco de ropa y algo de dinero que había tomado de las colegiaturas. No importaba cómo, pero el caso es que no quería quedarme más tiempo en esa casa. Recuerdo que tenía mucho miedo. El sol aún no había salido, y yo estaba desesperado por tomar de inmediato un taxi, un camión, algo que me llevara lejos de ahí. Sin embargo, por aquellas calles no pasaba nada. No circulaba ni un solo transporte. Recuerdo que veía con nervios la esquina, que veía con desesperación la parada del autobús. Para llegar ahí, subirme rápidamente y tomar cualquier transporte que me sacara de ese lugar. Yo, al ver mi objetivo, aceleré el paso. Y cuando por fin llegué al semáforo, fue que un autobús se paró frente de mí. Yo extendí el brazo. Quise subirme. Sin embargo, algo me detuvo. Alguien había puesto su mano en mi hombro y no me dejaba abordar el autobús. Se trataba de Luciana, quien con una sonrisa amigable, pero evidentemente falsa, me preguntaba qué era lo que yo estaba haciendo. Ahí me quedé mudo. No supe qué decir. No supe cómo reaccionar. Mi parálisis fue mi peor enemiga, ya que al ver que yo no hacía nada, aquel chofer simplemente arrancó y siguió su camino.
Después de eso no supe exactamente qué sucedía. Luciana me tomó del brazo firmemente y apretándome comenzó a llevarme de vuelta por la avenida. Ella iba hablando de muchas cosas. Era extraño. No me estaba reclamando, pero mencionaba claramente mi falta de respuesta hacia ella, de cómo yo la había evitado, de cómo yo me había escondido. Sin embargo, lo hacía totalmente empática, totalmente comprensiva. Era como si tratara de calmarme, como si mientras avanzábamos me estuviera preparando para algo. Fue entonces que llegamos a la calle de mi casa. Y ahí ya estaban afuera mis padres esperándome. No supe qué hacer. Comencé a sentir un nerviosismo muy raro. Comencé a sentirme como si aquello no fuera real, como si se tratara de un sueño. Los tres con sus sonrisas exageradas me metieron a la casa. Tratando de calmarme me tomaron con sus palmas en la espalda y me encaminaron por la sala, diciendo infinidad de frases para calmarme, para tratar de que yo no me resistiera. Pero no podía pensar, no podía reaccionar. Y fue entonces que aquello sucedió. Mi padre se adelantó, abrió la puerta de su estudio y con esa horrible sonrisa en su rostro me hizo la seña para que yo entrara. Aquel lugar estaba oscuro. Aquel lugar estaba completamente en penumbras. Solo había una veladora al fondo que iluminaba un poco del interior. Tembloroso di el primer paso. Y fue entonces que lo vi. Se trataba de don Vicente, quien sentado en una silla de ruedas, extendía los brazos de par en par para recibirme. Ahí volteé a mi alrededor. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que pude ver todo lo que había en ese estudio. Al igual que aquella vieja oficina que visité cuando niño. Todo estaba repleto de libros viejos, de muebles de madera, de pinturas siniestras al óleo. Solo que por primera vez pude ver a qué hacían referencia todo aquello. Se trataba de un espacio lleno de imágenes del diablo, lleno de pequeñas esculturas o pinturas con un hombre de patas de cabra, torso humano y cabeza con cuernos en la frente, además de marcas e infinidad de símbolos paganos. Aquello era un lugar infestado de referencias al satanismo, al infierno, al ocultismo y lo que era peor, ahí estaba yo para al parecer tener algún tipo de iniciación. Don Vicente sonriente me ofreció un vaso con un líquido negro, oscuro, viscoso, algo que me causaba náuseas, algo que olía putrefacto. Sin embargo, me lo daba para que yo lo bebiera. Y cuando lo puso en mis manos, simplemente escuché aquella frase que me hizo sentir cómo mis piernas no podían soportar más mi peso. Recibe al Señor de las tinieblas. Recibe tu destino y comienza a adorar a tu familia, que gracias a ellos tú podrás ser nuestro nuevo protegido. Ahí fue que sentí cómo todos se paraban detrás de mí, solo para comenzar a replicar sus palabras en coro y tratar de incitarme a que bebiera aquel líquido, coreando al unísono la misma frase, la cual desde aquel día es lo último que recuerdo. Salve Satanás, salve Satanás, salve Satanás. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas
y compartas. Esto es Radio Caníbal.